Yo. Una larga disputa entre vecinos lleva a un enfrentamiento viral en el jardín delantero de una casa en los suburbios. Aún más sorprendente, uno de los oponentes resulta ser el pastor local. Cumplí con las escrituras, impuse las manos sobre los enfermos. Lo que la policía cree que realmente sucedió mientras el predicador cuenta su versión de la historia al público. Como pastor, no he permitido que las ovejas ataquen a los lobos por lo que se les dijo. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Estuardo. Cuando piensas en un pastor de iglesia, es alguien que se considera una persona muy importante en la vida de muchas personas y en muchas comunidades. Un guía espiritual desde el altar. Alguien que participa en trabajo filantrópico en tu comunidad local y alguien que lidera con el ejemplo para la próxima generación de seguidores. Pero el último lugar donde esperarías ver al pastor de tu pueblo es en el jardín delantero de su vecino, participando en lo que parece ser una golpiza. Pero la cosa es que, según los informes, este no fue un incidente aislado. De hecho, supuestamente, era algo que se venía gestando desde hace mucho tiempo. Ahora, claramente, hay mucho que analizar en este caso. Así que, como acabas de ver, el propio predicador tuvo mucho que decir sobre este supuesto incidente a su congregación y a los medios de comunicación. Pero también tenemos informes directamente de las autoridades que arrojan luz sobre lo que creen que sucedió, ya que el pastor ahora enfrenta cargos penales. Así que vamos a entrar en detalles. Primero que nada, ¿quién es este pastor? Bueno, su nombre es Tony Spell. Y según el Advocate en Luisiana, el hombre de 48 años ha sido el pastor principal de la iglesia Life Tabernacle en Baton Rouge, Luisiana desde 2009, así que ha estado al frente de esa iglesia durante casi 2 décadas. La iglesia en sí parece tener una gran comunidad y muchos seguidores también. Han acumulado 18,000 seguidores en Facebook, que utilizan para publicar sermones diarios para los espectadores digitales. Y como viste antes, el pastor Spell habló sobre este enfrentamiento en particular en uno de esos sermones esta semana. Pero para alguien que parece ser una figura conocida en Baton Rouge, no podrías culparlo por intentar aclarar las cosas. Ahora, vamos a escuchar la versión del pastor Spell en un momento, pero primero hay varios otros lados de esta historia que explorar. Y eso incluye lo que la supuesta víctima reportó y lo que la policía recopiló. Así que esto es lo que la víctima, el vecino de 20 años del pastor Spell, supuestamente le dijo a la policía sobre el incidente ocurrido el 23 de junio. Ahora, esto viene directamente de la declaración de causa probable de la oficina del sheriff de East Baton Rouge. Cito: la víctima declaró que estaba parado frente a su residencia, momento en el que vio al acusado al otro lado de la calle, en su iglesia Tabernáculo de la Vida. La víctima declaró que le gritó al acusado, "¡Que te jodan!". Y eso fue todo. La víctima declaró que el acusado comenzó a cruzar la calle hacia su propiedad y empezó a golpearlo. La víctima declaró que se acurrucó en el suelo y el acusado continuó golpeándolo. La víctima declaró que en algún momento el acusado dejó de golpearlo cuando él se levantó. La víctima declaró que el acusado regresó a su iglesia mientras él comenzaba a hablar con los testigos sobre el incidente. Ahora, aparte de la declaración jurada, la familia de la víctima también habló sobre esta situación con más detalle a los medios locales. Así que vamos a profundizar en esa parte en un momento. Pero quiero continuar con el informe policial, donde un oficial describe lo que vio al revisar la evidencia en video. Cito: el agente observó en el teléfono celular de la víctima que la víctima le preguntaba al acusado, "¿Qué vas a hacer?". Mientras se ve al acusado cruzando la calle, se observa al acusado acercándose a la víctima mientras la víctima grita pidiendo ayuda, momento en el que parece que comenzó una pelea. El agente observó en las cámaras de la casa de la víctima al acusado y a la víctima peleando al costado de la carretera, en el área de pasto fuera del acotamiento. Ahora, cuando ves las imágenes de esta supuesta pelea, parece que se pone bastante intensa. Y según la policía, Spell supuestamente causó daños graves. Cito: se observó que la víctima tenía hinchazón arriba y debajo de su ojo derecho, sangre en la nariz, un rasguño en la frente,
un rasguño en la ceja izquierda y un corte debajo de la barbilla. El personal de emergencias médicas indicó que parece que la víctima pudo haberse fracturado un hueso orbital alrededor de su ojo derecho y necesitó puntos de sutura debajo de la barbilla. Según la policía, el pastor Spell fue abordado por los oficiales en la iglesia Life Tabernacle y se negó a dar una declaración sin la presencia de su abogado. Cuando su abogado llegó a esa iglesia, le dijeron a los oficiales que no se haría ninguna declaración y que procedieran con el proceso de ingreso. El pastor Spell fue acusado de agresión en segundo grado y fue ingresado en la prisión de la oficina del sheriff de East Baton Rouge con una fianza de $25,000, la cual pagó el mismo día. Así que cuando ves esto superficialmente, hay 1 millón de preguntas en juego aquí. Lo más importante, ¿qué podría supuestamente hacer que un pastor local, un hombre de fe, supuestamente atacara físicamente a su joven vecino? Algo que muchos considerarían un poco fuera de lugar para la persona promedio que da sermones. Pero de nuevo, él tiene su versión de la historia, de la cual vamos a hablar aquí en un momento. Ahora, vimos en los documentos policiales la declaración jurada que el pastor Spell supuestamente ejerció su derecho a guardar silencio cuando fue interrogado por la policía, pero en un giro sorprendente tomó una dirección diferente después de ser liberado de la cárcel, abordando públicamente este incidente en una conferencia de prensa en su propia iglesia al día siguiente. Así que esto es lo que él afirma que sucedió antes del enfrentamiento. Aproximadamente a las 9 de la mañana. Estoy afuera en el estacionamiento de la iglesia. Ahí estoy trabajando en uno de nuestros camiones de la escuela dominical. Tenemos una gran flota de camiones. Tenemos varias personas que hacen el mantenimiento de nuestros camiones. Estaba cambiando las baterías del camión número 48. Con eso, tienes baterías descargadas. Estoy poniendo baterías nuevas en el camión. Entonces, mientras estoy trabajando en nuestra flota de camiones, el individuo al otro lado de la calle, uno de los hombres al otro lado de la calle, está caminando de arriba a abajo por el acotamiento paralelo al camión, que está a unos 100 metros al sur de mí en este momento, o a 100 metros al este. Y mientras este individuo está caminando de arriba a abajo por el acotamiento de la carretera, está gritando vulgaridades, blasfemias y palabras muy desagradables hacia mi persona, hacia mí mismo. Y mientras estoy trabajando en este autobús en particular, él dijo, Toño, lo estoy citando. Él dijo, Toño, voy a violar a tu esposa. Voy a violar a todos tus nietos. Y dijo, la próxima vez que salgas de la ciudad, los voy a matar. ¿Y qué carajos vas a hacer al respecto? Fin de la cita. No vas a hacerlo. Mi esposa, no puedo permitirte que hagas eso. No vas a hacer que mis nietos y yo vivamos con la preocupación de que si me voy, mis hijos y mi esposa queden desprotegidos. Tengo un deber y una obligación de hacer lo que hice. Leímos el informe policial antes y en ningún momento el oficial menciona que la víctima haya hecho esas amenazas específicas, excepto, cito, ¿qué vas a hacer? Ahora, eso no significa que esas amenazas no se hayan dicho, pero actualmente no tenemos ningún otro testimonio que respalde esas afirmaciones. Sin embargo, si resulta ser cierto, esas son amenazas muy graves contra la familia de alguien. Pero quiero continuar aquí con esta conferencia de prensa porque el pastor Spell revela otro supuesto giro en esta historia. Esto ha estado ocurriendo durante años ya. Detrás de mí hay varios testigos que pueden dar fe de lo que se dijo. Ellos tienen video. Han presentado numerosas quejas ante la policía y el departamento del alguacil. Nuestra iglesia representa a 27 nacionalidades. Cada nacionalidad que viene a esta iglesia viene en busca de un lugar seguro de refugio, un lugar de adoración. Muchos adictos en recuperación vienen en busca de un lugar de adoración. Constantemente son acosados por estas personas al otro lado de la calle. Constantemente son intimidados con amenazas de daño físico.
No hay una sola persona que haya venido a esta iglesia y que esté detrás de mí en esta reunión hoy que no haya sido llamada con insultos raciales como la palabra con N. A sus hijos les han gritado y les han dicho vulgaridades. Como pastor, no he permitido que las ovejas ataquen a los lobos por lo que se les dijo. Según el pastor Spell, este incidente es solo la cereza del pastel de una larga historia con sus vecinos, quienes supuestamente lo han amenazado a él, a su familia y a su congregación durante años con lenguaje vulgar e incluso insultos raciales. Pero cuando se trata de denuncias formales presentadas por otros testigos, la oficina del sheriff de East Baton Rouge dijo en un comunicado escrito que nunca se reportaron amenazas, verbales o de otro tipo, en su estación. Sin embargo, el Departamento de Policía de Central sí publicó un informe de incidente del 27 de mayo de este año, presentado por la esposa del pastor Spell, donde describió dos incidentes separados que involucraron a su vecino de 20 años. El primer incidente supuestamente ocurrió el 4 de marzo, aproximadamente a las 9:28 am. Ella estaba saliendo de su entrada de autos hacia el este por la calle donde vive, y el hijo de su vecino, que también vive en esa calle, estaba afuera. Ella declaró que él, cito, me hizo una seña obscena. Luego se subió a su camioneta y la siguió. Él la siguió muy de cerca mientras ella se acercaba a la vuelta a la derecha. Y ella declaró que él se detuvo junto a ella en un semáforo en rojo. El sospechoso entonces bajó la ventana y empezó a gritar obscenidades, y actuó como si fuera a bajarse de su camioneta verde. La señora Spells declaró que avanzó rápidamente. Avanzó por miedo a que él se le acercara. Ella no reportó este incidente a la policía. Ahora, en la misma denuncia, la esposa del pastor Spells afirmó que un incidente similar ocurrió solo unos días después, el 8 de marzo, pero esta vez ella estaba con su esposo. Cito, ella declaró que mientras ella y su esposo salían del estacionamiento del lado este de su iglesia y casa, el hijo de su vecino estaba parado en su entrada, cito, haciéndonos una seña obscena y agarrándose la entrepierna. Él ha hecho lo mismo en el pasado. Unos minutos después, ella y su esposo iban manejando y se estaban acercando al banco del vecino, que está en Sullivan Road hacia el sur, y notaron que la camioneta verde del sospechoso se les acercaba rápidamente, casi pegada a su defensa trasera. De repente, el sospechoso giró bruscamente a la derecha para rebasarlos y pareció meterse en su carril. El sospechoso se les cruzó por delante, atravesando 3 carriles, y giró a la izquierda en una calle, casi chocando con su vehículo. Así que, según el informe del Departamento de Policía de Central, sí tenemos denuncias formales de la esposa de Spell que datan al menos de marzo, o sea, hace 3 meses. Y el informe también indica que el jefe de policía de Central conocía a ambas familias y sabía que había un historial de denuncias de ambas partes entre sí. Pero el jefe dijo que no tenía conocimiento de ninguna denuncia formal relacionada con agresiones, ni a través de la policía ni del departamento del sheriff previamente. Así que ahora avanzamos hasta mayo y la policía abordó estas quejas con los vecinos en cuestión. Según el informe del Departamento de Policía de Central, el joven de 20 años no estaba en casa cuando la policía llegó a su residencia. Así que el oficial que respondió habló con su padre. Supuestamente, el oficial le dijo que no tenía causa probable para acusar a su hijo de un delito basado en las acusaciones de la esposa del pastor Spell. Pero el oficial le aconsejó a su hijo que no siguiera, se acercara ni contactara a la esposa del pastor Spell de ninguna manera. Sin embargo, mientras esa conversación ocurría, el oficial dijo que una camioneta blanca entró al predio de la iglesia y de ella salieron el pastor Spell y su esposa, quienes supuestamente corrieron hasta el borde de la entrada y comenzaron a grabarlos. El oficial dijo que la pareja también comenzó a gritar fuertemente y a hacer gestos con las manos no identificados hacia su vecino. Esto es lo que dice el informe que sucedió después. Cito, de repente, el vecino comenzó a gritar obscenidades, a agarrarse la entrepierna y a hacer gestos con las manos dirigidos al pastor Spell y su esposa. Los gritos de un lado a otro entre ambas partes continuaron durante varios segundos. El oficial gritó desde el otro lado de la carretera y le indicó al pastor que regresara a su camioneta y dejara de comportarse así. El oficial también le indicó al vecino que se calmara
y dejara de hacer esos gestos con las manos dirigidos hacia el pastor. Después de que ambas partes se gritaron repetidamente, de repente el pastor Spell y su esposa regresaron a su camioneta y el vecino dejó de gritar. Y después de unos momentos más, él también se dio la vuelta y regresó a su entrada detrás de las puertas dobles de madera. ¡Qué desastre! Supuestamente. Así que no solo hubo dos supuestos incidentes que involucraron al joven de 20 años, sino que cuando la policía fue a investigar, el oficial supuestamente vio al pastor, a su esposa y al padre del hombre discutiendo en ese mismo momento. La declaración jurada del Departamento de Policía Central dijo que no se tomó ninguna otra medida en este caso, y el abogado del pastor Spell pareció criticar a las autoridades por su respuesta en la conferencia de prensa de esta semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Solo quiero decir que es triste que hayamos tenido una falla por parte de las autoridades. Y puede ser que haya un vacío en la ley. Puede ser que sea perfectamente permitido que alguien grite vulgaridades y se agarre sus partes íntimas y te las muestre y haga amenazas de violación o daño físico o incluso que mate a alguien. Tal vez eso sea perfectamente legal. Dios sabe que estas pobres personas de aquí se han quejado muchas veces. Hemos intentado conseguir una reunión. Parece que la reunión llegó un poco demasiado tarde. Les diré que todo hombre tiene sus límites y es triste cuando te empujan hasta ese punto. Ciertamente es triste para un pastor, un hombre de fe. Y solo quiero decirles que sin duda es un fracaso de las leyes y de quienes las hacen cumplir para mantener la paz. Sin embargo, la supuesta controversia y disputa con los vecinos del pastor Spell supuestamente se remonta incluso más allá de marzo, hasta el año 2020. Ese año, el periódico Advocate informa que recibió varios cargos criminales por realizar servicios religiosos a pesar de los mandatos de emergencia del gobierno por el COVID-19. Su decisión de mantener grandes multitudes reunidas para los servicios religiosos también supuestamente provocó la aparición de multitudes de manifestantes en contra. Y el periódico Advocate informó que el pastor Spell en realidad fue acusado de agresión agravada por supuestamente echar en reversa un autobús de la iglesia hacia un manifestante. Mientras todo esto sucedía, el periódico Advocate informa que el pastor Spell presentó una demanda por derechos civiles contra funcionarios estatales y locales por amenazas y acoso debido a su decisión de continuar con las reuniones en la iglesia. También, supuestamente, en la demanda se incluyen acusaciones contra sus vecinos. El pastor Spell afirmó que instalaron cámaras de seguridad en su casa para vigilarlo a él y a la iglesia, en lo que ellos afirmaron que era una maniobra en complicidad con las autoridades locales. El resultado de esa demanda no se ha hecho público, pero todos los cargos penales contra el pastor Spell en 2020 finalmente fueron retirados. Ahora, claramente, podemos ver un historial documentado aquí entre los Spell y sus vecinos que se remonta al menos a 6 años. Así que ahora hablemos del presente. Vimos las imágenes de ese altercado físico. Escuchamos la versión de la víctima ante la policía. Escuchamos la versión de los hechos del pastor Spell ante el público. Y ahora, Bobelebebeur informa que hablaron con los vecinos del pastor Spell después de los hechos, y ellos negaron las afirmaciones de Spell sobre amenazas y acoso. En cambio, según se informa, la familia dijo que todo esto está relacionado con el reciente final de su batalla legal por el COVID-19. Según WBRZ, la familia dijo, y cito, este pastor es un matón que se enoja cuando no consigue lo que quiere. Ahora, como dijimos antes, no hemos podido confirmar cuál fue el resultado de su batalla legal, pero sí hay que preguntarse qué pasó si los vecinos afirman que el pastor Spell está usando eso para desquitarse. De cualquier manera, esto es lo que sigue para el pastor Spell. Ahora, como dijimos antes, está acusado de agresión en segundo grado. Eso conlleva una sentencia máxima de 8 años en prisión y multas de hasta $2,000. Debe regresar a la corte en septiembre. Ahora, en cuanto a los cargos contra los vecinos, el abogado del pastor Spell da su opinión durante la conferencia de prensa. Sabes, he escuchado que se burlan diciendo que esto es terrorismo doméstico, pero Yo sí creo que el hecho de que sea contra una iglesia es por puro odio y malicia y continúan con este acoso constante.
Creo que esto encaja dentro de la definición de terrorismo doméstico. Puede que no haya sido terrorismo el día que estaba provocando al pastor Spell, pero ciertamente cuando estas personas van y vienen a la iglesia. Y ya sabes, por eso creo que es un asunto serio. Creo que necesita ser investigado. Ahora, agregaremos que hasta ahora no se han confirmado cargos contra esos vecinos. Mientras tanto, mientras el caso del pastor Spell avanza, supuestamente él ha convertido toda esta situación en un ejemplo espiritual para su congregación. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que hoy, hermano Merritt y todos ustedes, cumplí la escritura, impuse las manos sobre los enfermos. No sé cuántos se van a recuperar, pero impuse las manos sobre los enfermos. No había visto a algunos de ustedes adorar con tanta intensidad en años. Debí haber hecho eso hace mucho tiempo. Aleluya, ingresado en la cárcel de la parroquia de East Baton Rouge. Metido en una celda donde al principio éramos 9. Me encontré directamente con uno de los miembros de nuestra iglesia que viene a la iglesia en el autobús 11 el domingo por la mañana, el hermano Judas Roth. Él dijo, pastor, ya lo hemos escuchado, lo hemos estado viendo en la televisión antes de que usted llegara. Y él dijo, solo quiero decirles algo a todos ustedes, muchachos. Dijo, este es un hombre de Dios, y mi esposa piensa que él es Jesús. Así que después de eso ya estaba todo bien, hermano Woody. Tuve una audiencia cautiva desde como las 11 hasta las 7 más o menos. Y oramos y citamos las escrituras. Citamos poesía. Los internos fueron muy amables. Los prisioneros eran muy corteses, muy respetuosos. Los guardias estaban ocupados viendo y repitiendo el video del altercado. Todos los demás podían echar un vistazo para verlo. Yo no lo he visto todavía, o el alcalde no lo había visto todavía. Apenas recuperé mi teléfono hace unos minutos. Entonces, el terrorismo doméstico es tolerado en nuestros días. Cuando ves que para producir debes obtener permiso de aquellos que no producen nada. Cuando ves que el dinero fluye hacia quienes no comercian con bienes sino con favores. Cuando ves que tus leyes los protegen a ellos de ti y no a ti de ellos. Cuando ves que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en un autosacrificio, entonces puedes saber que tu sociedad está condenada. Las leyes han estado en nuestra contra durante unos 6 años, pero esto ya es demasiado. No tenemos la libertad de hablar sobre lo que pasó hoy. Solo quiero dar gracias a Dios por una iglesia que apoya a este pastor. Gracias a Dios por su confianza. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.